compañera Andrea, Andrea Galvis y Adriana Rodríguez, pues hicimos Andrea Baunza, perdón, y Adriana Rodríguez hicimos el análisis de cómo se aplican las dimensiones propuestas por RICO en los estándares básicos de competencias y cómo se aplican la dimensión conceptual cognitiva en los estándares, en los derechos básicos de aprendizaje. En los estándares básicos de competencia también analizamos cómo se proponen o cómo se evidencian los fines de la educación matemática. Entonces, bueno, primeramente, pues los estándares básicos de competencias en general se crearon para, digamos, ser inclusivos, para permitir también que no hubiera, digamos, discriminación, más acceso a la educación independientemente del nivel socioeconómico de las personas. Entonces, digamos, este es uno de los grandes fines o la creación de los estándares básicos de competencia para que digamos que todos los colegios tuvieran precisamente los mismos estándares y pudieran ir en un mismo norte. También porque pues, se considera que la educación pues, es imprescindible para la paz, para la creación de país y también para el desarrollo como tal de un país. Entonces, por eso ponemos acá un ejemplo como de Singapur, que es como nos demuestra eso. Es también un criterio claro y público que permite evaluar y evidenciar cómo un colegio o cómo un estudiante está adquiriendo los aprendizajes determinados o las competencias que se requieren en determinado nivel de grado. Bueno, los fines de la educación matemática, entonces, digamos que se ha sabido siempre que las matemáticas han hecho grandes aportes al arte, a la arquitectura, a la ingeniería, a la economía. Y también, pues en la actualidad se propone que la educación matemática nos ayude a que vivamos en un país más equitativo, donde haya igualdad y también se desarrolle más nuestro país en todo lo que es, digamos, científico y también en cuanto a lo académico como tal, sin dejar de lado el crecimiento como tal de la persona en otros valores. Bueno, otro de los fines de la educación matemática también es porque pues, los requerimientos actuales han crecido y son diferentes. Ya existen pues las necesidades tecnológicas, las necesidades de análisis de datos, y todo esto pues nos lo permite pues las matemáticas y el estudio de ellas. También pues el desarrollo de ciencia y tecnología que sigue siendo constante siempre. Otro de los fines que se puede evidenciar, pues es que, digamos, los fines de los estándares como tal es evidenciar de cierta forma cómo el estudiante sabe y sabe hacer con ese conocimiento. Y también, pues nunca no se deja de lado, pues todo el conocimiento imprescindible de que deberían tener todas las personas independientemente de a lo que se dediquen. Bueno, ¿cómo evidenciamos la dimensión conceptual en los estándares básicos de competencia? Entonces, los estándares básicos de competencia vienen alineados desde o se relacionan con los lineamientos curriculares desde los pensamientos que se proponen allá en los lineamientos curriculares. Se propone el pensamiento métrico, espacial, numérico, aleatorio y variacional, y en los estándares se relacionan con sus respectivos sistemas matemáticos, digamos como para darle un orden. También evidenciamos la dimensión conceptual eh, porque hay una coherencia tanto vertical como horizontal. Entonces, permite a los docentes, de cierta forma, evidenciar qué contenidos se van a ver en determinado curso. Entonces, debe haber una relación horizontal, es decir, entre pensamientos, y debe haber además una relación vertical que se refiere a que en cada curso vamos a seguir trabajando de cierta forma las mismas temáticas, pero a diferente complejidad. A eso se refiere la coherencia vertical.
Y de esta forma, pues, se evidencia cómo estructurar, digamos, los contenidos para los diferentes niveles. La dimensión, en la dimensión cognitiva, pues, la evidenciamos porque se proponen los 5 procesos generales de la educación matemática, pues, que están acá nombrados. Y luego, bueno, este es el resumen de otros conceptos que en los lineamientos se llaman pensamientos como tal o habilidades que debería tener una persona para demostrar que es matemáticamente competente. Aunque digamos que no se pretende definir como tal qué es ser matemáticamente competente, adquirir estas habilidades sí muestran de cierta forma que una persona es competente en matemáticas. Bueno, la dimensión formativa nosotros la evidenciamos porque sí se nombran literalmente, por ejemplo, la enseñanza para la comprensión. Se propone que las clases partan de los saberes previos de los estudiantes y se menciona el constructivismo como tal. Entonces acá vemos que sí se evidencia y se sugiere cómo plantear unas clases. Aparte de eso, también se menciona muchísimo durante toda la lectura de los estándares básicos de competencias en matemáticas, que proponen muchas veces hablar de situaciones tipo problema que estén específicamente contextualizadas en los diferentes ámbitos donde se desarrolla el estudiante. Entonces nosotros sí evidenciamos la dimensión formativa. La dimensión social parte de que, bueno, cuando hablamos de precisamente de esas actividades, de esas actividades tipo problema, esas actividades nos permiten evaluar al estudiante y darnos cuenta si está adquiriendo las habilidades y los aprendizajes que estamos esperando en el curso como docentes. Bueno, en los derechos básicos de aprendizaje, bueno, es un camino que se establece hacia alcanzar precisamente esos estándares básicos de competencia propuestos en el documento de los estándares. Para eso se crearon y de ahí parten los derechos básicos de aprendizaje que están estructurados en tres partes, básicamente, que son el enunciado, las evidencias y el ejemplo. El enunciado como tal hace referencia a los aprendizajes o contenidos que se desean, digamos, adquirir en ese grado como tal, o se desea que los estudiantes adquieran en ese grado. Las evidencias, es de ahí de donde, digamos, nosotros como docentes precisamente usamos el término evidencia de aprendizaje. Es una propuesta de cómo evidenciar si ese aprendizaje se está adquiriendo. Y el ejemplo es como concretar de forma específica una evidencia o generar una evidencia de aprendizaje como tal. Bueno, ¿cómo se evidencia la dimensión conceptual en los derechos básicos de aprendizaje? Entonces, en el enunciado, por lo general está estructurado como está en este ejemplo, y digamos por acá podemos ver que nos nombran los sistemas de numeración decimal. Entonces, de ahí podemos pues partir para crear un contenido del curso, y acá dice establecer relaciones entre cantidades y comparar números. Entonces ahí podemos partir también y decir qué temáticas se van a ver en ese curso. Del mismo ejemplo, entonces, ¿cómo se evidencia la dimensión cognitiva? Acá vemos que, digamos, el... ¿Ya? No, no me demoró. No, medio minuto, ¿no? 10 segundos. 10 segundos, ok. Digamos que el ejemplo como tal, perdón, el enunciado está planteado como un objetivo, la evidencia también son objetivos que deben alcanzar los estudiantes. Bueno, para nuestras conclusiones, dijimos que sí se ve la dimensión formativa contrario a lo que dicen los apuntes, que se nombra la enseñanza para la comprensión, el constructivismo, se parte de los conocimientos previos de los estudiantes, se enfatiza mucho en las situaciones tipo problema,
Y el aprendizaje, bueno, precisamente basado en resolución de problemas, también es una metodología de aprendizaje y de enseñanza. Listo, muchas gracias.